Hola, buenas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo panel del espacio de la ECO 2021 de Avoiding Jail. En esta oportunidad, con el placer y el gusto de estar acompañado de dos grandes exponentes del mundo de InfoSec. En primer lugar, Beatriz Busanichi, a quien le agradecemos el tiempo que nos dedica, que es presidenta de la Fundación Vía Libre. Ahora ella misma se va a presentar un poco más. Y a Gaspar Pisanu, o Pisanu, no sé cómo se pronuncia Gaspar, bueno, que es líder de las políticas públicas para América Latina en Access Now. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va Marcelo y a la gente de la ECO? Un placer estar una vez más en este espacio. Bueno, me presento. Lo último que soy es un exponente de la InfoSec. Nosotros te tenemos referenciada, Beatriz. Siempre que pasa algo, por lo menos, bueno, Vía Libre siempre tiene algo para decir y algo que nos cuida como comunidad, entonces los tenemos Bueno, ahí. eso sí, eso sí, eso sí. Pero digamos, mi campo de experiencia es, mi formación es comunicación, es ciencias de la comunicación. Trabajo especialmente en temas de propiedad intelectual y presido la Fundación Vía Libre, que sí, la Fundación Vía Libre tiene una trayectoria con Enrique Chaparro y con la gente que Ujú. está en nuestros equipos. Y la gente con la que habitualmente cooperamos en InfoSec. No puedo decir eso de mí, me avergüenza mucho, pero bueno, sí estamos para respaldar a la comunidad de InfoSec, estamos para asistir a la comunidad de InfoSec y estamos especialmente, muy especialmente, para hacer incidencia para que la comunidad de InfoSec pueda trabajar con tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por dedicarnos este tiempo. Gaspar, una presentación para la comunidad. Bueno, hola Marce, hola Bea, hola a toda la gente de la ECO. Un honor estar por primera vez, es la primera vez que participo en la ECO. Igual que Bea, comparto, somos como ayudantes de la comunidad InfoSec, es como un abogado de la comunidad InfoSec, es medio raro. Bueno, vos Marce, un poco vas por ahí. Sí. Eh, bueno, sí, Pisanu es mi apellido y soy sí, líder de políticas públicas para América Latina de la organización Access Now, una organización global que trabaja en la defensa y la promoción de los derechos de los usuarios y las usuarias de tecnología a nivel global. Y bueno, gran parte de mi trabajo es justamente la intersección de la tecnología y los derechos humanos, ya sean cómo la tecnología afecta a derechos humanos o cómo ciertas regulaciones dirigidas a controlar el ambiente digital afectan a los derechos humanos. Creo que este último escenario es en el que parte de mi trabajo se aboca, que es justamente cómo hay regulaciones que son utilizadas para perseguir a gente que trabaja en materia de seguridad digital, un problema enorme, no solamente a nivel regional, pero a nivel global. Esto es una discusión que hemos tenido muchas veces. Ujú. El problema es lo sencillo con lo que se mueven, digamos, cómo opera en los sistemas jurídicos latinoamericanos las leyes para perseguir a esta gente. Bueno, para comentarles a los que no conocieron el espacio de Avoiding Jail el año pasado, bueno, nosotros somos un espacio que tiene por finalidad tratar de llevar información a la comunidad para que trabaje de una forma un poco más formalizada, pero esto en una búsqueda de disminuir los riesgos, sobre todo legales, en los cuales muchos investigadores e investigadoras en seguridad de información están pasando, que son una realidad, digo, y un poco del informe en que vamos a hablar en este panel muestra distintos casos reales sobre casos de personas que en el desarrollo de su profesión terminan siendo perseguidos, ¿sí? Sobre el final del espacio de Avoiding Jail del año pasado, se inició una especie de movimiento que tenía esta finalidad de visibilizar la persecución de las personas de InfoSec, llevando una especie de proyecto de ley, una propuesta de modificación del artículo 153 bis del Código Penal de Argentina, en la cual nosotros consideramos que en muchas situaciones termina siendo injusto, es un delito considerado de peligro desde el punto de vista penal, que, que adelanta la barrera penal sin exigir un daño, y cuando eso sucede, ya digamos, hay mucha jurisprudencia, mucha doctrina penal en donde
lo que termina pasando es, empiezan a quedar incluidos casos que no deberían merecer la sanción penal. Y esto es lo que pasa cuando uno adelanta esa barrera, y en este expansionismo penal que tenemos, y quizás en el miedo que se le tiene a los y a las investigadoras en seguridad, está pasando esto, ¿sí? Ustedes, los dos, formaron parte de un artículo que, bueno, nosotros vamos a poner a disposición y que está buenísimo que se difunda, que habla sobre la persecución de la comunidad de seguridad de la información en América Latina. Es un artículo que, bueno, me gustaría un poco que se lo cuenten a la gente de qué se trata y qué es lo que desarrollaron. Bueno, voy yo porque tengo que hacerme cargo de ese reporte. Sí, es un reporte realizado fundamentalmente a partir de una investigación que hacen dos investigadoras de la Clínica de Ciberderecho del Bergman Klein Center de Harvard. Estas investigadoras, bueno, les interesó mucho el tema de la persecución de la comunidad InfoSec. Sabía que era algo que trabajamos bastante en América Latina. De hecho, una de ellas es oriunda de América Latina, es una chica de México, y bueno, y digamos, lo que hicimos fue proveerles de la información que conteníamos, de todo el trabajo, de los casos que veíamos que eran relevantes, y después condujeron una investigación poniéndose en contacto en gran parte con otras organizaciones locales que trabajan este tema. Por eso, bueno, Bea fue, digamos, la representante argentina para contar sobre estos temas. E hicieron un análisis de las leyes, de los distintos tipos de leyes, de los distintos artículos y de los problemas que hay con esa estructura legal que permite que quienes trabajan en este sector sean perseguidos. Pero además incluyeron la parte práctica, es decir, casos en los cuales estos artículos o la interpretación, muchas veces después vamos a charlar un poco más de eso, pero la interpretación de esos artículos se usa de una forma determinada que es para perseguir a los y las investigadoras. Y después, al final, esto se hace, es un trabajo que se realiza en Argentina, en Colombia, en Ecuador y en, perdón, no sé México. y en México. Uh-huh. Y al final hacemos una serie de recomendaciones, que ahí sí ya trabajamos más en colaboración a partir de toda esa investigación, de las conclusiones, y de hecho ponemos ahí, son unas recomendaciones iniciales, porque esto es una discusión muy grande que tiene que haber, pero son un puntapié, digamos, para que se empiece a trabajar ya no en un marco de persecución, sino en un marco de protección del trabajo de la comunidad. Bueno, Bea, ¿querés compartir con nosotros? Entiendo que, como decía Gaspar recién, desde la Fundación Vía Libre, participaron en aportar información sobre algunos casos locales, digo, que tenemos nosotros en Argentina, y también hay un desarrollo del marco normativo. O sea, está bueno, por eso me parece que es súper interesante este reporte, porque comienza diciendo, bueno, ojo con todos estos artículos, que son los que podrían aplicarse a un investigador, una investigadora que esté llevando adelante algún tipo de acceso, ¿no?, en el marco de su investigación, y comentan dos casos de Argentina. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, nosotros en la Fundación Vía Libre venimos siguiendo todo lo que tiene que ver con la persecución de la comunidad de InfoSec desde hace muchos años, en varias líneas. Recuerdo una charla en la ECO de hace algunos años de nuestro muy buen amigo Iván Arce, donde ponía Uh-huh. todos estos temas sobre la mesa y alertaba y decía por qué nos tenemos que ir a fijar en qué es lo que está pasando con el Código Penal. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Vía Libre, en el año 2008, cuando se hizo la reforma de la ley de delitos informáticos, estuvimos en el Congreso, en las reuniones de comisión, Sí. presentando posiciones y pidiendo que por favor no legislen como finalmente legislaron. Nosotros tenemos en Argentina, lamentablemente, varios casos. Muchos de ellos nos han pegado muy en el palo en la Fundación Vía Libre, casos muy cercanos. Nosotros empezamos a mirar todo esto a partir de
toda nuestra acción, que también hicimos mucho trabajo de esto en la ECO, vinculada con la lucha contra el voto electrónico. Y fue a partir de Ujú, ahí, hay como un momento bisagra en el cual se disparó una serie de persecuciones y que dieron origen a una serie de casos. Hay por lo menos 3 casos de persecución que están vinculados con gente que tuvo algo que ver o que tuvo una mirada muy crítica de los proyectos que hubo sobre voto electrónico. Es decir, para nosotros hay una vinculación directa en el ujú. momento en que la comunidad de InfoSec levanta la cabeza en temas políticos y empieza a participar en incidencia política y empieza a ser objeto de persecución. Como contexto, digo, para poner en contexto qué es lo que nosotros estamos trabajando. De los casos que hay en Argentina, hay 2 o 3 que son emblemáticos. Uno, que es uno de los que expusimos, que está claramente en un recuadro muy interesante del reporte, es el caso de Javier Esmaldone. Vale Ujú. decir, la parte del recuadro de su caso, del informe de Harvard, fue presentado también en el expediente en el cual Javier está involucrado. No se sabe en calidad de qué, porque es uno de esos casos en los cuales el mero texto de la ley no nos dice por qué lado va a venir la persecución. Em, el caso de Javier es un caso emblemático porque fue involucrado con mecanismos que el propio fiscal Asolín, también conocido de este espacio y de quienes Ujú. trabajamos en este tema, dijo en su dictamen que fueron usadas técnicas impropias de un Estado de Derecho, que nos rememoran momentos oscuros de la democracia argentina. Digo, Javier fue involucrado sin que sepa ni de qué se lo imputa, ni por qué se lo involucra, pero con muy flojito de papeles, su domicilio fue allanado, el domicilio de su pareja en realidad, donde él estaba, y les incautaron todos sus equipos y demás. Y ahí tenemos un panorama que es de lo más oscuro, digamos, de la situación de la comunidad. ¿Por qué? Porque no sabemos, o sea, los casos que ustedes están analizando, Marce, cuando hacían lo de avoiding jail y toda esta idea de ciertos tipos penales que habría que retocar y demás, en el caso de Javi no le aplicaron ninguno. Claro. No hay ninguna imputación, no se sabe cuál es el artículo del Código Penal, como para poner en contexto la gravedad del panorama. Y Ujú. esto va en línea con lo que decía Iván hace, creo que fue en 2015, esa charla, que está en los videos Sí, de la ECO de archivo, que tiene que ver con la criminalización de un cierto tipo de sí. conocimiento como contexto. El otro caso, que es un caso emblemático, es el de Joaquín Sorianello, que denuncia las vulnerabilidades del sistema de voto electrónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las reporta a la empresa y que inmediatamente es allanado en su domicilio. Y el otro gran caso, que no tiene que ver con el tema de voto electrónico, es el de Ortman, que también es un caso Ujú. testigo, que es el caso del Banco Nación, ese caso en el cual él, desde su propia computadora, es decir, haciendo uso de sus propias credenciales como cliente del banco, em, sin hacer un ingreso indebido a los servidores del banco ni nada por el estilo, detecta una vulnerabilidad que le permitió comprar dólares a un precio que Claro. él mismo fijaba desde el lado del cliente. Eh, y que él tuvo todos los recaudos para Informar. advertir esto Sí. al banco. Digo, son casos en los cuales todo falla. Todo lo que puede salir mal, sale mal. Y que nos dan una pauta de que hay un campo enorme en el cual tenemos que trabajar, incluso más allá de los tipos penales, del texto de la ley, porque el tipo penal puede ser perfecto, no lo es, los tipos penales nuestros no lo Pero, claro, son, pero se aplica mal. pero si tenés un órgano de aplicación, un poder judicial Claro. absolutamente negligente, unas policías de investigación totalmente negligentes, corruptas y demás, bueno, poco podés hacer desde el Código Sí. Penal, digamos. Para comentarles, una de las cuestiones que hablábamos con Rodrigo Iglesias, ambos lo conocen, un gran amigo también. eh, bueno, que Rodrigo fue uno de los que, creo que el abogado de Ortman, ahí en el caso del Banco Nación. Eh, bueno, Rodrigo dice que para él, como está redactado, bueno, que no es necesaria una modificación. Digamos, en un poco lo que para nosotros, y esto un poco con lo que veníamos hablando, es
yo entiendo que está sujeto a una interpretación. Claro, la interpretación de Rodrigo es positiva, porque él también conoce. Lo que pasa es que quienes interpretan, digamos, un fiscal cualquiera ante una denuncia y demás, no va a tener esa mirada positiva y muchas veces, digamos, hasta que se entienda bien todo lo que pasó, va a existir un procesamiento, va a existir un allanamiento, van a existir complicaciones para ese investigador, para esa investigadora. Entonces, Te interrumpo un segundo. sí, Javier Esmaldones suele decir algo que lo repite hasta el cansancio, eh, y es una frase que me parece que es emblemática, que es el proceso es la pena. sí, El proceso es la pena. El proceso en el cual te involucran, que en general implica el allanamiento de tu domicilio, la incautación de tus elementos de trabajo, porque recordemos que cuando te allanan se sí, llevan sí, todo, es decir, no discriminan si es la computadora de la empresa para la que vos trabajás, si estás haciendo no, trabajo domiciliario, o si es tu computadora personal o la computadora de tu pareja, las computadoras de tus hijos. Vivir, padecer, sufrir un allanamiento en un domicilio es una de las cosas más traumáticas del proceso, y eso es casi lo primero que disparan cuando se trata de cuestiones vinculadas con temas informáticos. sí, 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 coincido totalmente porque, bueno, por ahí por el tipo de trabajo que nosotros realizamos, eh, hemos participado de estas situaciones y son situaciones que no se las deseo a nadie, digamos, sufrir un allanamiento, aparte con personal de seguridad que tampoco sabe lo que busca, digamos, no está al tanto de ninguna investigación, no sabe quién sos. Entonces, o sea, hay muchas situaciones desfavorables y en ese sentido es que nosotros pensamos que si tuviéramos una normativa un poco más clara o que visibilizar algunas excepciones diciendo, bueno, esto es lo que nosotros consideramos un delito, pero esto no, estas son excepciones claras, habría por lo menos una mirada, o desde el punto de vista jurídico, al fiscal le permitís por lo menos el lugar a la duda. ¿Sí? Hoy cuando mencionabas, en el 2008, cuando se termina haciendo la ley 26388, este parche al Código Penal, porque no es una ley especial como tienen otros países, es un parche. Hace muchos años, cuando leía los considerandos y toda la discusión que hubo, recuerdo que uno de los argumentos para tipificar el 153 bis como delito de peligro fue la no confianza en la ética hacker, ¿no? Porque sostenían de que no tipificarlo sería hacer que dependa de la buena voluntad de ese investigador en seguridad. Digamos que yo lo entiendo eso, pero fíjense que ante el miedo deciden, vamos a decir, tomar la decisión más gravosa para las libertades que termina siendo la tipificación de la conducta. Sí, Gaspar. Sí, de todas formas, digamos, lo que a mí me llama mucho la atención de todos estos tipos penales es que parece que se olvidan de toda la historia de la construcción jurídica en materia de elementos objetivos y subjetivos. Digamos, no hay necesidad de constituir de hecho, una de las cosas que recomendamos es que haya un elemento subjetivo en todas estos tipos penales. Es decir, que se exceptúe a aquellos que actúan de buena fe. Digo, Claro. tanto es el miedo. Y acá, a ver, me permito hacer una suposición, nada más, ¿eh? No es nada concreto ni nada, pero también, digamos, uno tiene señales para poder hacer estas suposiciones. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el problema que hay detrás de esto, de todos estos casos? ¿Es el mal manejo o la falta o la negligencia o la ausencia de seguridad en el manejo de datos o de protección de los sistemas informáticos? ¿No? Ese es el problema, Sí. porque lo que hace esta gente es justamente denunciar que hay una vulnerabilidad y que generalmente las vulnerabilidades son una pelotudez, perdón si uso un término no acorde, Sí, 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 pero es pero proteico. no es que, Vale, vale. claro, no es, perdón, no es, digamos, a ver, todos los sistemas sabemos que fallan. No hace falta que Sí, lo sí, diga a sí, nadie. sí, Si sí. vos buscás, vas a encontrar una vulnerabilidad. Acá en Argentina parece que básicamente dejáramos la puerta abierta, las ventanas abiertas y dijéramos, dale, pasen. Y si pasás por la casa, sos culpable, básicamente. Entonces, parece que acá lo que hay no es tanto una política de le tenemos miedo a esta gente y las cosas que pueden llegar a ver, es básicamente reconocer la propia torpeza y establecer Sí, los elementos suficientes para poder ocultar esa propia torpeza. Porque eso es generalmente cómo se mueve, no solamente al perseguir a la comunidad InfoSec, sino cuando lo ves en los medios periodísticos, de la forma en que lo dicen. A ver, hace poco tuvimos lo del RENAPER, la sí. filtración de los datos,
Y todo el mundo escandalizado, y parece que la comunicación oficial quisiera quitar la entidad diciendo, no, esto no fue un hackeo, Sí, sí. se filtraron las llaves. Sí, pero es igual de grave, Es ¿entendés? No tiene... sí. Es la vergüenza mira, hace casi 12 años escribí, cuando recién empezaba mi carrera de investigador en CONICET, escribí un artículo llamado La punibilidad del hacking y sus consecuencias. En ese momento me había llamado la atención un caso que en ese momento era nuevo, que era el caso Chile Compras, no sé si lo conocen, de Gino Rojas Tileman, que era un investigador en seguridad que descubrió una falla de seguridad en el sistema Chile Compras, que es el sistema de licitaciones públicas del Estado chileno, y que también fue perseguido y fue condenado. Y me quedó siempre la frase del abogado de Gino, que decía, bueno, con esta normativa, aunque uno conozca y tenga conocimiento de que un sistema público tiene errores graves, porque en ese caso un error grave, es mejor quedarse callado y que los sistemas sigan fallando. Digo, esto es un poco a lo que nos empuja, a lo que nos invita la normativa, porque yo como abogado en Infosec tengo un montón de amigos y amigas hackers que se acercan y me dicen, che, encontré esto, pero tengo miedo. Tengo miedo de avisar. O sea, tengo miedo de hacer lo que la ética hacker me manda, que es, che, fíjate esto. Te sumo a lo que decía Gaspar, de dejan la puerta abierta, la ventana abierta y te quieren meter en cana por pasar por la puerta y ver lo que estaba pasando adentro. En realidad es peor que eso. Pasa una persona, 2, 10, 20, 1000, 100.000. Y el que van a meter en cana es el que te toca el timbre y Sí. te dice, che, tenés la No, puerta el que avisa, abierta. tenés la puerta abierta, Sí, claro. Claro, el el que te toca el mensajero. timbre y te dice, che, Claro. tenés la puerta abierta, mirá, te van a entrar. Sí. O sea, algo que tanto el sector privado como el sector público debería premiar, debería Ujú. incentivar, debería agradecer cuando te lo hacen gratis, Sí. es exactamente eso, es ese incentivo a no reportar. Si nadie lo reporta, nadie lo dice, Sí. esto no está pasando. Y entonces los verdaderos responsables de la negligencia y del problema no tienen de qué hacerse cargo, Sí, porque total sí. las consecuencias van a pasar desapercibidas y el día que se le carguen la tarjeta de crédito a alguien y le hagan compras, bueno, va a ser un problema de esa persona y no Sí, sí, de sí. el supermercado que dejó expuesta toda la base de datos de tarjetas y perfiles de sus usuarios, o del Estado que utiliza como clave el número de trámite del DNI, que es Claro. prácticamente Ah, de dominio público. Entonces, es una muy buena forma esto de, muy buena forma entre comillas, por supuesto, tómenlo así, esto de decir, bueno, yo ya hice la denuncia penal, entonces alguien va a tener que sí, sí, investigar sí, sí. y yo hice la denuncia penal. En realidad, lo que deberías hacer si sos el encargado de sistemas o el encargado informático o el responsable de eso, es hacerte cargo y darte cuenta que no estás en condiciones de ejercer el cargo para el que te pagan el sueldo, digamos, que es mínimamente cuidar la información que está bajo tu custodia, pero Sí. esa reversión de hacer cargo al negligente y no al que reporta es el trabajo que me parece que tenemos que hacer. Habla mucho también de la madurez de las organizaciones, porque mientras vos decías esto, Bea, pensaba en la política de divulgación responsable, algo que nosotros recomendamos mucho, porque implica que la organización, ya sea pública o privada, reconoce que la seguridad de la información es importante y te dice, mira, si encontrás algo sobre nuestra organización, avísame así, contactate acá, hacelo de esta forma. Me parece que ese es el camino de que muchas organizaciones, digamos, son ejemplo de esto, digamos, no lo estamos inventando ahora, sino que hay en el mundo un montón de organizaciones que ya trabajan de esta forma y aparte algunas hasta premian el que alguien te avise algo. Digo, que me parece que eso ya entendieron un montón, ¿no? Y ese es el camino el cual me parece que todavía nos falta recorrer quizás acá en América Latina, en donde hay miedo en esto de quedar expuestos, ¿sí? Que cuando alguien te reporta una vulnerabilidad, yo quede como un negligente, como vos decías, digamos. Porque muy pocas veces se habla, que a mí me parece es un tema que hace años intento instalar, de la responsabilidad del desarrollador informático. Digo, yo como abogado, si yo te represento mal o algo mal, digo, yo tengo responsabilidad como profesional. Si voy a un arquitecto y me hace mal los cimientos de la casa y después tengo problemas, tiene responsabilidad. El médico que opera mal tiene responsabilidad. ¿Por qué el profesional informático? Yo estoy hablando de quien construye el sistema, ¿sí?
Porque me parece que hoy, en 2021, no pensar en la seguridad de un sistema, como muchos sistemas que estamos viendo públicos y demás, tiene, digamos, como que no se señala al verdadero responsable, se está señalando al mensajero, que es el que te dice, che, fíjate que esto está mal hecho, ¿sí? Y sumo algo más, que cuando estamos hablando de los daños, yo creo que no debería quedar dudas de la buena fe, cuando lo que están en juego son intereses públicos, porque acá hay dos tipos de sistemas, porque una cosa es, yo me meto en, no sé, en los sistemas de una empresa privada y te aviso de que, no sé, que la patente del jugo que vos estás fabricando no está bien protegida. Digo, pocos investigadores van a reparar en esto porque no es que no interesa cuidar la propiedad privada del otro. Ahora, si es un sistema que está exponiendo datos personales, que está exponiendo datos de salud, datos, digamos, que hacen al interés público de nuestra sociedad, ¿cómo no te vas a involucrar? Yo creo que ahí hay un extra que incentiva a involucrarte. Y es esto lo que la normativa no está ayudando. ¿No? Es un poco, por lo menos como lo veo yo. Sí, vuelvo sobre lo que decías antes, que coincido en general, en líneas generales coincido con la mirada de incorporar los aspectos de seguridad, de protección de datos y de privacidad desde el origen del desarrollo de cualquier pieza de software. Muy especialmente, y en eso nosotros trabajamos mucho, cuando quien desarrolla o pone a disposición pública, digamos, y pone en la relación social el software es el Estado. Porque con el Estado uno tiene a la vez una relación distinta, porque yo puedo decir, bueno, no compro más en este supermercado porque no ha Claro. custodiado mis datos y no, bueno, uno tiene ciertas condiciones de mercado en las cuales puede eventualmente buscar un competidor cuando existe ese competidor y no hay situaciones de altos niveles de concentración, en los cuales también debería incidir el Estado. Pero cuando es el Estado el que te dice, por ejemplo, bueno, tenés que tener tu documento nacional de identidad, Ujú. que no lo podemos evitar, digo, es obligatorio, es una de las cuestiones, hago una Sí, nota al sí. pie, materia de otro gran debate, la necesidad o no de tener un DNI, nosotros entendemos que no hace falta, que no Ujú. deberíamos tener que entregar este tipo, generar esta información. No es algo que ocurra en todos los países, esto no es indispensable. Em, pero si es el Estado que tiene tu DNI, que por ejemplo, te obliga a tener una aplicación para tener tu certificado de vacunación, te provee un servicio como el de Mi Argentina, que es un colador, que está lleno de problemas y que tiene mucha más información de la que debería tener un sistema. Tiene datos de salud, datos de vacunación, datos de propiedad de tus credenciales para conducir, tu carnet de conducir. Tiene un montón de cosas, un montón de datos, incluyendo datos de salud, que son en el marco legal argentino datos sensibles. Bueno, cuando el Estado te obliga de alguna forma a proveerle determinados datos, el Estado se tiene que hacer cargo con mucho mayor énfasis de la seguridad de esos datos y de la protección de esos datos. Y ahí vemos que hay un camino que se está abriendo, la verdad es que hay un sector dentro del Estado que tiene muchas ganas de trabajar bien en el tema, pero que en muchas circunstancias parece más voluntarismo de personas que una política de Estado. Si bien nosotros rescatamos y apoyamos a esas personas que le ponen garra, lo importante sería tener una política de Estado. Claro. Estamos muy lejos de tener una política de Estado porque la cuestión informática genera mucha incerteza y mucha incertidumbre y mucho miedo y se tiende a regular con las patas. Yo recuerdo lo del 2008. Nosotros estábamos en las reuniones y los debates eran tremendos. Decían, bueno, la justicia, ponían todos los prejuicios negativos sobre la figura de quienes dominan la informática y todos los prejuicios positivos sobre la justicia que se iba a dar cuenta cuando las cosas eran justas y las cosas estaban bien. Entonces, era catastrófico visto desde hoy, si uno hace una retrospectiva. Estaban absolutamente equivocados en las presunciones que hicieron en el momento de legislar. Y te agrego un detalle más y ya con esto cierro esta idea.
es que lo que hicieron en el 2008, con esa conceptualización de por las dudas, tipifico porque no puedo confiar, es un ataque a las canillas directo a la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. Perdón, me reía porque por las mesas de discusión sobre el tema DNI en años pasados donde nos veíamos en persona. Eh, me pareció muy interesante lo que plantaste, Marce, y creo que hace a lo integral que es este problema, ¿no? Uno empieza por tocar la cuestión de la persecución de los y las investigadoras y te terminás dando cuenta que en realidad es toda una política estatal la que hace falta, que no está relacionada, por ejemplo, el reporte que hicimos en las recomendaciones, sabemos que son como curitas a un escenario mucho más grande, pero son herramientas, o sea, la reforma de las leyes, pedirle a los jueces y a los fiscales que empiezan a entender un poco de cuándo se está tratando de una aventura jurídica, digamos, es una forma de, bueno, brindar herramientas a la comunidad para poder seguir haciendo este trabajo que tenemos que entender que es fundamental. O sea, la sociedad y el sector público y las empresas tienen que entender que es importante que lo sigan haciendo. Y hoy lo que estamos haciendo es desalentar ese trabajo y eso es terrible. O sea, nos estamos pegando un tiro en el pie directamente. Y después tenés toda otra construcción que creo que tiene que ver mucho con una cuestión histórica, cultural, que es cómo la tecnología nos pasa por arriba, ¿no? Y estamos hablando gente de una determinada generación, que yo estoy seguro que acá 20 años nos va a pasar por arriba también. Entonces, se ha perdido esta, digamos, en cierto sentido creo que nuestros sistemas públicos, nuestras instituciones han perdido la humildad de poder decir, me tengo que capacitar en esto para poder ser capaz de regularlo. Y vos lo ves en la mayoría de las cuestiones que se tratan de regular en el área digital, la pobreza de la técnica legislativa, esto que habla Bea, pasa en todas las áreas, hasta en las partes más sencillas. Y no solamente eso, sino que hay un desinterés, por ejemplo, esto que decías de la responsabilidad de los desarrolladores. A mí me causa gracia porque cuando yo hablaba con mis amigues de sus carreras, que ellos siempre me decían que la materia de derecho era un embole. Ahora, ¿por qué les termina importando a los médicos y a los contadores y al resto de las profesiones? Porque se meten en quilombos. Pero hoy parece que los desarrolladores están exentos de ese quilombo. Es como que hay una suerte de irresponsabilidad, y siendo que, digamos la verdad, el trabajo que realizan suele ser a nivel no solo local, sino internacional. Y cuando vos lo haces a nivel internacional, e incluso cuando lo haces a nivel local, vas a estar afectado por leyes internacionales. Y nadie les dice, señores, hay leyes internacionales que ustedes los pone en una situación de tener que cumplir con ciertas condiciones para no ser responsables de una eventual falla. Digo, sencillamente, Sí. la GDPR, ¿viste? Vos tenés un usuario que es de europeo, tenés que cumplir con la GDPR, tenés que saber lo que es la seguridad por diseño y por defecto. Y eso no existe. Y también no existe en nuestra sociedad una empatía por quien se ve afectado ante una falla en la seguridad de los datos. O sea, hoy sentimos mucha empatía por los crímenes más violentos, pero no por la gente que pasa una tortura, como por ejemplo, digamos, estos procesos de persecución de la comunidad InfoSec, o gente que, digamos, hay relatos de gente que por una filtración de datos han sido años de los años para tratar de recuperar su identidad, para poder sacar un crédito, para poder resolver un problema de un crédito que sacaron público, eso que todo el mundo, que a nadie le importa el número de trámite de nuestro DNI, podés hacer esas cosas. Básicamente podés cagarle la vida a alguien. Y parece que a la gente no le empatiza. Entonces hay que construir toda una nueva base cultural de las implicancias que tiene la tecnología. Y fíjate de dónde viene esto, nada más de una cuestión tan fundamental como es que haya gente que pueda investigar esas fallas. Ahí estaba silenciado. Coincido totalmente. A ver, yo también, para que se entienda el mensaje, cuando hablo de la responsabilidad del desarrollador, no hablo muchas veces de la persona, difícilmente estos sistemas lo hace un desarrollador, pero sí hay grandes empresas que cobran millones por hacer desarrollo de software, y a eso hablo, digo, que en eso actualmente una empresa que le vende un sistema al Estado
no puede hoy no haber pensado en la seguridad, digamos, en o el Estado tiene que hacerse responsable de haber comprado un sistema que no tiene en cuenta la seguridad de la información, o es la empresa a la cual el Estado contrató, digamos, quien debería hacerse responsable de esta magnitud. Sí. Sí, Gaspar. Rapidísimo. Muchas veces la responsabilidad no es una falla, sos responsable, no, es cuánta negligencia prestaste. Sí. Y creo que no es solamente los desarrolladores, mi punto es, existe en todas las profesiones cierta pericia esperable en cuanto estás Ahí en va. el resultados que vas Sí, a prestar. Creo sí. que es razonable que todos convivamos con ello, digamos, de ser responsables de nuestros Es actos. ser diligente. Es la diligencia que actualmente se pide en muchas normativas. Nos quedan 4 minutos para ir cerrando. Me gustaría algunas palabras de cierre. Me encantaría quedarme mucho tiempo más. Sé que los dos tienen compromisos, pero seguramente nos volveremos a ver en otro panel. Beatriz, algunas palabras para cerrar. Bueno, como síntesis es un tema gigante, es imposible sintetizar, pero nosotros estamos desde Vía Libre siempre en atención a lo que está ocurriendo en los marcos legislativos. Tenemos siempre el marco de derechos humanos, de respeto de las libertades, y uno de los temas que para nosotros es central es poner todo lo que tiene que ver con el desarrollo de informática, la adopción de tecnologías y demás, en ese marco de derechos humanos. Y entonces reivindicar el debido proceso, reivindicar, por supuesto, la protección de una tarea que es esencial, la protección jurídica de una tarea que es esencial. Y vamos a seguir dando una batalla contra nuestro principal enemigo, que en este campo nuestro principal enemigo es la ignorancia. Así que en ese sentido, tanto el trabajo que hace la ECO en general, como lo que haces vos, Marcelo, en particular en este espacio de Evitando la Cárcel, es avanzar en esa frontera de entender mejor qué es lo que pasa, tratar de encontrar los procesos que llevan a que haya casos vergonzosos, como el de Javier, como el de Orman, como el de Joaquín, como el de Iván Barrera y otros que quizás no conozcamos, pero empujando la barrera del conocimiento para tener mejores regulaciones y mejor aplicación de las leyes si logramos tener buenas leyes. Muteado Marce, pero creo que me estás pasando la palabra. Sí, 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 perdón. Sí. Comparto absolutamente lo que dice Bea. Fundamentalmente hoy por hoy creo que nuestro trabajo se está centrando en generar antecedentes judiciales para desalentar futuras acciones. Digamos, esta es la primera piedrita para después poder escalar este trabajo y sin duda, digamos, pedir y trabajar sobre reformas de políticas públicas. En ese sentido, digamos, mi última intervención me gustaría que sea una cuestión pragmática, que es invitar a todos y todas las participantes de la ECO que estén interesados en este tema, que quieran colaborar con el desarrollo de estas políticas, de proveer información, que tengan, digamos, alguna necesidad por la cual podamos apoyar, decirles que aquí estamos y que súper encantados de poder trabajar en conjunto, que creo que eso es una de las cosas que más nos hace falta. Unir a los distintos sectores para poder trabajar en una misión común es algo que parece obvio, pero que muchas veces nos cuesta. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos por haber estado, compartido este tiempo con nosotros. Es un tema, como decía Bea, súper amplio, pero que bueno, tratamos de darle, aunque sea una mirada, de condensar en un panel de 40 minutos algo que en tiempos en donde hay mucha ansiedad, que la gente no mira, cosa de 2 horas, tratar de generar, de abrir algunas cabezas y generar interés. Les agradezco muchísimo a los dos y nos estamos viendo la próxima. Chau, chau. Gracias, Marte. Nos vemos.